Dos bandos enfrentados, dos sistemas políticos incompatibles, líderes influyentes con inmenso poder. El mundo a punto de desvanecerse. Todo esto pasó hace poco en estos lugares. Hola, amigos y amigas. El tema que vamos a tratar hoy es el de la televisión de la Alemania comunista. Y es que a lo largo de la Guerra Fría, la televisión pública se convirtió en uno de los dispositivos culturales más influyentes del siglo XX. En un mundo dividido entre bloques ideológicos antagónicos, este medio no solo transmitía información, también organizaba la experiencia colectiva de la realidad, modelaba imaginarios políticos y contribuía decisivamente a la formación de identidades nacionales. Desde distintas tradiciones teóricas, pedagógicas, críticas, sociológicas y culturales, autores como Santiago Mayas, Neil Postman, Giovanni Sartori, Pierre Bourdieu, Raymond Williams, Stuart Hall o Umberto Eco coincidieron en reconocer que la televisión pública fue un actor central en la batalla simbólica de la Guerra Fría, aunque discreparon profundamente sobre su valor educativo y emancipador. En los países occidentales, la televisión estatal surgió tras la Segunda Guerra Mundial bajo el paradigma del servicio público: informar, educar y entretener. En Europa, cadenas como la BBC británica o la RAI italiana se concibieron como herramientas de cohesión social y reconstrucción cultural. En el bloque socialista, la televisión fue desde el inicio un instrumento explícito del Estado para la formación ideológica de las masas. En ambos contextos, la televisión pública se integró en la vida cotidiana de millones de personas, transformando el hogar en un espacio atravesado por la política, la cultura y la geopolítica. Yo tuve que interesarme por este medio debido a mi papel como formador de formadores dentro del INEN y posteriormente el SEPE. Para ofrecer herramientas didácticas audiovisuales a los expertos, me cualifiqué en un grado universitario de la UNED, Universidad Pública a Distancia, y allí conocí las teorías de Santiago Mayas. Desde la perspectiva de Santiago Mayas, este fenómeno encierra un potencial pedagógico inédito. La televisión pública, por su alcance masivo, podía convertirse en una escuela paralela, capaz de difundir conocimientos científicos, valores cívicos y referentes culturales comunes. Durante la Guerra Fría, esta función adquirió un cariz estratégico: formar ciudadanos acordes con el proyecto político de cada Estado. Para Mayas, sin embargo, la televisión no es educativa por naturaleza. Su valor didáctico depende de la intencionalidad con la que se la use y de la mediación crítica, especialmente en el ámbito escolar. Sin orientación, el medio corre el riesgo de degradarse en propaganda o consumo pasivo. Con la debida labor didáctica de los docentes, puede enriquecer el aprendizaje y estimular la reflexión. Otros autores más escépticos cuestionaron esta confianza. Neil Postman sostuvo que el problema no reside solo en los contenidos, sino en la forma misma del medio. En Divertirse hasta morir, argumentó que la televisión convierte todo en espectáculo, incluso la política y la guerra. En el contexto de la Guerra Fría, los grandes conflictos ideológicos se tradujeron en narrativas visuales simplificadas, emotivas y fragmentarias. Para Postman, aún la televisión pública bien intencionada trivializa la complejidad histórica, formando ciudadanos habituados a consumir imágenes antes que a pensar en conceptos. Desde esta óptica, la función educativa de la televisión estatal es estructuralmente limitada. Giovanni Sartori profundizó esta crítica al afirmar que la televisión produce un nuevo tipo de sujeto, el Homo videns. La primacía de la imagen sobre la palabra
debilita la capacidad de abstracción y razonamiento. Durante la Guerra Fría, la televisión pública contribuyó a reducir procesos complejos: capitalismo, socialismo, democracia, imperialismo, a simples escenas, símbolos y consignas habituales. En regímenes autoritarios, esta dinámica se tradujo en propaganda directa. En democracias, en una espectacularización de la política. Para Sartori, incluso bajo control estatal y con fines culturales, la televisión empobrece la comprensión racional indispensable para una ciudadanía crítica. Claro que, en mi opinión, se podría deducir lo mismo respecto del resto de medios de comunicación de masas, radios, periódicos, etc. Pierre Bourdieu, por su parte, analizó la televisión como un campo atravesado por relaciones de poder. La televisión pública no es neutral. Selecciona, jerarquiza y silencia. Durante la Guerra Fría funcionó como aparato de legitimación simbólica del orden político vigente. En Occidente, reforzó los valores del liberalismo democrático. En el Este, los del socialismo real. Aunque se presentara como servicio público, operaba bajo lógicas de simplificación, rapidez y homogeneización que limitaban el pensamiento crítico. Para Bourdieu, la televisión estatal participaba activamente, y seguramente participa en la actualidad, en la reproducción de la dominación simbólica. Desde una tradición marxista cultural, Raymond Williams ofreció una visión más matizada. Reconoció que la televisión pública fue un instrumento de construcción nacional y consenso social, pero subrayó que no se reduce a propaganda mecánica. En ella se negocian significados, identidades y valores. Incluso durante la Guerra Fría, los sistemas públicos mantuvieron tensiones entre control político, vocación educativa y demandas sociales. Stuart Hall profundizó esta idea al mostrar que los mensajes televisivos se codifican desde marcos dominantes, pero pueden ser descodificados de manera negociada u opositora por las audiencias, lo que enlaza con el elemento crítico que señalaba Santiago Mayas. Así, la televisión pública no solo disciplina, también abre márgenes de interpretación y resistencia. Umberto Eco, al distinguir entre apocalípticos e integrados, captó la ambivalencia del medio. La televisión pública de la posguerra actuó como gran pedagogo social, alfabetizando culturalmente a poblaciones enteras, pero al mismo tiempo estandarizó imaginarios y simplificó el mundo en oposiciones binarias. Nosotros, ellos. Libertad, opresión. Progreso, atraso. En la Guerra Fría, esta lógica facilitó la interiorización de esquemas ideológicos que estructuraron la percepción del enemigo y la del propio sistema. En conjunto, estas perspectivas permiten comprender que la televisión pública durante la Guerra Fría no fue un mero canal técnico, sino un espacio estratégico de producción de sentido colectivo. Educó, integró, legitimó y en muchos casos difundió la propaganda oficial. Fue simultáneamente escuela, tribuna política y escenario simbólico del conflicto global. La divergencia entre autores radica en si este papel debe entenderse como potencialmente emancipador, si existe mediación crítica y pluralismo, o como estructuralmente problemático y esclavizador por la lógica espectacular y simplificadora del medio. Como introducción teórica, este marco permite abordar la televisión pública no solo como reflejo de la Guerra Fría, sino como uno de sus protagonistas culturales. A través de ella, los estados hablaron cotidianamente a sus ciudadanos, moldeando percepciones, emociones y horizontes de sentido. Comprender su papel implica analizar cómo la política se hizo imagen, cómo la ideología se volvió cotidiana y cómo el hogar se transformó en un espacio atravesado por la confrontación global. Tras esta introducción, nos vamos a centrar
en el libro La televisión en Europa, la historia de sus orígenes, coordinado por Virginia Martín Jiménez y Julio Montero Díaz, que está enfocado en el papel de la televisión pública en Europa y su relación con la guerra cultural de la Guerra Fría. Este libro recoge una serie de estudios sobre el nacimiento y consolidación de la televisión en distintos países europeos durante el siglo XX, con especial atención a sus contextos políticos, culturales y sociales. El libro ofrece una perspectiva transnacional, combinando estudios de casos nacionales con análisis comparativos que permiten entender cómo la televisión, en muchos casos pública, a menudo estatal, se constituyó como un medio decisivo en la construcción de las estrategias de comunicación de masas en Europa. Según los coordinadores, la historia de la televisión no puede separarse de las transformaciones europeas. La creación de televisiones nacionales, muy a menudo impulsadas o reguladas por los estados, fue parte de un proceso más amplio de construcción de comunidades imaginadas que articulaban lenguajes culturales comunes dentro de cada país y entre países europeos. Así, la obra destaca que, aunque los contextos fueron diversos, existieron elementos comunes estructurales en las primeras décadas de la televisión europea. La fuerte vinculación política de las emisoras públicas, el papel del Estado como promotor y regulador del servicio y la emergencia de profesionales provenientes de la radio o el cine que adaptaron sus prácticas al nuevo medio pueden ser estos elementos comunes estructurales. En el contexto de la posguerra, la televisión pública cumple varias funciones clave. Es un instrumento de comunicación política. En muchos países europeos, el Estado estableció o financió los primeros servicios de radiodifusión televisiva como medios públicos para transmitir información, educación y entretenimiento. Esta fórmula buscaba integrar socialmente a una ciudadanía fragmentada por la guerra y por las tensiones sociales de la posguerra. También era un espacio para representación del orden social. El contenido de los primeros canales reflejaba valores nacionales y proyectos de modernización propios de cada sociedad, desde la reconstrucción económica hasta la afirmación de la identidad cultural en un continente dividido por líneas ideológicas. También era una herramienta de articulación transnacional. Más allá de las televisiones nacionales, el desarrollo de redes como Eurovisión favoreció el intercambio de señales entre países, creando vínculos culturales y facilitando la circulación de programas. Esto también contribuyó, de manera indirecta, a la construcción de una esfera pública europea que coexistía con las tensiones de la Guerra Fría. La televisión pública, por lo tanto, sirvió como plataforma de legitimación cultural y política. Al cubrir noticias, debates, entretenimiento e imágenes de la vida cotidiana, los canales estatales cristalizaron narrativas sobre el progreso, la democracia o las virtudes del sistema social dominante en cada país. Aunque el libro no aborda explícitamente la propaganda como cuestión central, los capítulos monográficos muestran que las emisoras públicas estuvieron muy vinculadas con las agendas culturales nacionales de sus respectivos estados. También sirvió como factor de modernización cultural. El medio fue percibido como símbolo de modernidad. Su introducción en la vida de millones de europeos representó una forma tangible de avance tecnológico y social, reforzando el prestigio del modelo político. Una de las aportaciones más valiosas del libro es su enfoque comparativo entre distintas tradiciones televisivas europeas. Aunque todos los casos comparten la condición de televisión estatal o pública en sus inicios, las experiencias nacionales difirieron notablemente. En Europa occidental, países como Reino Unido, Francia, Italia o España establecieron servicios públicos que operaban bajo esquemas de financiación y gobernanza vinculados al Estado o a fórmulas semipúblicas. En estos contextos,
la televisión surgió como elemento de consolidación del estado de bienestar y de articulación de audiencias nacionales. Sin embargo, en la Europa del Este y la Europa del socialismo real, el caso de países como Polonia, la República Democrática Alemana, que luego desarrollaremos, o la antigua Yugoslavia, muestra cómo la televisión estatal se integró en estructuras culturales y políticas más directamente subordinadas a los objetivos del bloque socialista, especialmente la Unión Soviética. En estos sistemas, la televisión pública funcionó como herramienta de difusión de modelos ideológicos socialistas, aunque también con especificidades propias de cada país. Esta diversidad de casos demuestra que, aunque la Guerra Fría configuró un marco general de tensiones ideológicas, no existió una sola televisión europea, sino múltiples historias nacionales conectadas por procesos políticos, tecnológicos y culturales. Uno de los capítulos desarrolla el caso de la República Democrática Alemana, la Deutsche Fernsehfunk, titulado Ideología, Entretenimiento y Guerra Fría, una aproximación a la televisión de la República Democrática Alemana, cuyo autor es Fernando Ramos Arenas. Al ser la RDA un país fruto de la Guerra Fría por la división alemana, es un caso de gran interés porque buena parte de su audiencia recibía también la señal de la República Federal, por lo que su función propagandística no puede evitar la contraprogramación a la que se vio sometida por las autoridades liberal-democráticas del bando contrario. Se analiza la televisión de la República Democrática Alemana como un espacio privilegiado, donde confluyen ideología, entretenimiento y conflicto geopolítico. Lejos de concebirla únicamente como un aparato de propaganda rígida, el autor propone comprenderla como un sistema complejo que debió articular tres exigencias simultáneas: servir al proyecto socialista del Estado, competir simbólicamente con la televisión de Alemania Occidental y atraer efectivamente a una audiencia que podía, en muchos territorios, sintonizar ambas señales. La televisión de la RDA, organizada en torno a la DFF, nació en un contexto de reconstrucción posbélica y división alemana. Desde sus inicios, estuvo integrada en el aparato cultural del Estado socialista y subordinada al Partido Socialista Unificado, SED por sus siglas en alemán. Sin embargo, Ramos Arenas subraya que su funcionamiento no puede reducirse a una lógica puramente doctrinaria. La televisión oriental se vio obligada a operar en un entorno mediático excepcional, donde el enemigo ideológico no era una abstracción, sino una presencia cotidiana en los hogares. En este sentido, la televisión de esta Alemania democrática se desarrolló bajo una presión doble: cumplir con su función ideológica, legitimando el socialismo real, construyendo una identidad nacional diferenciada y presentando al bloque occidental como amenaza política y moral; y dos, resultar atractiva para el público, ofrecer entretenimiento, ficción, deporte y programas familiares capaces de competir con la poderosa televisión de la República Federal. Ramos sostiene que esta tensión estructural es clave para entender la especificidad de la televisión en la RDA. A diferencia de otros países socialistas, donde la audiencia carecía de alternativas extranjeras, en Alemania Oriental millones de ciudadanos podían ver los canales occidentales. Esta televisión, del otro lado, no solo mostraba un modelo político distinto, sino también una estética más moderna, una oferta de entretenimiento más amplia y una representación de la vida cotidiana que muchos percibían como más deseable. Argumenta que ante esta situación, la televisión de la RDA no optó simplemente por intensificar la propaganda, sino que desarrolló estrategias más sofisticadas.
el entretenimiento se convirtió en una herramienta política. No se trataba únicamente de adoctrinar, sino de crear una cultura televisiva que hiciera habitable el socialismo. Uno de los aportes centrales del capítulo es mostrar cómo la ideología se incorporaba a través de la vida cotidiana. La televisión oriental no se limitaba a discursos políticos explícitos, más bien buscaba naturalizar el orden socialista, mostrando una sociedad estable, moralmente coherente y orientada al bien común. Los informativos, especialmente Actuel Cámara, construían una imagen del mundo dividida en dos esferas morales: el bloque socialista, espacio de paz, progreso, justicia social y racionalidad histórica, y el mundo capitalista, escenario de crisis, explotación, violencia y decadencia cultural. Sin embargo, el autor destaca que esta narrativa no operaba solo en el nivel del discurso político directo. Series, programas familiares, concursos y emisiones infantiles reproducían valores como la solidaridad, el trabajo colectivo, la disciplina social y la confianza en las instituciones. La ideología se filtraba así en formas aparentemente neutras de entretenimiento. Un ejemplo paradigmático es Un Sergent Mangin, el programa infantil nocturno. Más allá de su función lúdica, presentaba un mundo ordenado, previsible y moralmente claro, en el que la tecnología socialista aparecía como aliada del bienestar. El objetivo no era solo educar políticamente, sino construir una experiencia emocional del socialismo desde la infancia. Ramos Arenas subraya que esta estrategia respondía a una comprensión avanzada del medio. La televisión no debía limitarse a decir qué pensar, sino modelar un universo simbólico coherente en el que vivir resultara imaginable y deseable. En otro capítulo se dedica una atención especial al fenómeno del Western Scene, la recepción masiva de canales occidentales en la RDA. Este hecho alteró profundamente la lógica del sistema mediático socialista. La televisión ya no podía funcionar en un espacio cerrado. Estaba inmersa en una guerra cultural directa, doméstica y cotidiana. La reacción inicial del régimen fue de carácter defensivo. Campañas contra la televisión enemiga, intentos técnicos de interferencia y discursos que advertían sobre la manipulación capitalista. No obstante, estas medidas resultaron ineficaces. La población continuó viendo programas occidentales, especialmente ficción, entretenimiento y deportes. Frente a este fracaso, la estrategia evolucionó. La televisión de la RDA comenzó a incorporar formatos más atractivos, mejorar su producción dramática y ampliar su oferta de ocio. El entretenimiento dejó de ser un simple complemento ideológico para convertirse en un frente decisivo de la Guerra Fría cultural. Ramos Arenas interpreta este giro como una forma de realismo político-mediático. El Estado socialista comprendió que no podía sostener su legitimidad únicamente mediante discursos doctrinales. Necesitaba ofrecer una experiencia televisiva capaz de competir en el terreno del placer, la emoción y la identificación. En la segunda parte de su análisis, Fernando Ramos Arenas se detiene en los géneros televisivos que estructuraron la programación de la RDA y en cómo estos funcionaron como vehículos de socialización ideológica sin recurrir necesariamente al discurso político explícito. El autor insiste en que la televisión socialista no fue un simple aparato de consignas. Desarrolló una cultura televisiva propia con formatos reconocibles, estrellas mediáticas y rituales cotidianos de consumo. La clave de este sistema radicó en la creación de una normalidad socialista. La televisión debía mostrar
que la vida en la RDA era no solo legítima, sino estable, previsible y emocionalmente satisfactoria. Para ello, el entretenimiento se convirtió en un instrumento central. Entre los géneros más relevantes destacan las series familiares y ficciones costumbristas, los programas de variedades y musicales, los concursos y espacios de ocio y el deporte, especialmente el fútbol, donde en una ocasión, en un mundial, la República Democrática Alemana venció a la República Federal Alemana. Y también los Juegos Olímpicos. Estos formatos cumplían una función doble. Por un lado, ofrecían descanso y placer. Por otro, construían una imagen del mundo donde el socialismo aparecía como el marco natural de la vida cotidiana. Los conflictos que se representaban en las series no cuestionaban el sistema, sino que se resolvían dentro de él. Problemas laborales, dilemas personales o tensiones comunitarias se solucionaban mediante cooperación, disciplina y confianza en las instituciones. Arenas muestra cómo estas narrativas producían una forma de realismo socialista televisivo adaptado al medio. A diferencia del cine doctrinario de etapas anteriores, la televisión debía de ser cercana, repetitiva y emocionalmente eficaz. El espectador debía reconocerse en la pantalla. La ideología no se imponía como consigna, sino como horizonte implícito de sentido. Un caso ilustrativo es el de las series policiales. En ellas, las fuerzas del orden de la RDA aparecían como profesionales competentes, éticamente irreprochables y profundamente humanos. El crimen no se asociaba a fallas estructurales del sistema, sino a desviaciones individuales o a influencias externas, a menudo vinculadas al mundo occidental. De este modo, el género reforzaba simultáneamente la legitimidad del Estado y la idea de amenaza externa propia de la Guerra Fría. Uno de los aspectos más reveladores del capítulo es la atención al humor y a los programas de variedades. En un régimen caracterizado por la vigilancia ideológica, el humor televisivo desempeñó una función ambigua. Por un lado debía de ser seguro, evitar la crítica directa al sistema, pero por otro necesitaba conectar con la experiencia real de los espectadores. Ramos Arenas señala que muchos espacios cómicos operaban como válvulas de escape controladas. Permitían reírse de pequeñas ineficiencias, de rasgos de carácter o de situaciones cotidianas, sin poner en cuestión el marco político general. Esta forma de humor contribuía a humanizar el socialismo, presentándolo como un entorno imperfecto, pero vivible. La música y el espectáculo cumplían una función similar. Festivales televisados, galas y programas juveniles promovían artistas locales y estilos compatibles con la identidad socialista. Aunque influenciados por tendencias occidentales, estos formatos buscaban construir una cultura popular propia. La televisión se convertía así en un espacio de producción simbólica autónoma, no meramente reactiva frente a Occidente. El autor subraya que esta política cultural respondía a una lógica estratégica. Si la televisión occidental ofrecía glamour, modernidad y libertad aparente, la televisión de la RDA debía mostrar que el socialismo también podía ser alegre, creativo y emocionalmente atractivo. La Guerra Fría no se libraba solo en el plano de las ideas, sino en el terreno de los afectos. Un punto central del análisis es que la televisión de la RDA funcionó mediante un sistema de control político, pero también de negociación cotidiana entre creadores, directivos y autoridades. Existían mecanismos formales de censura y supervisión, pero la práctica televisiva requería flexibilidad. Guionistas, realizadores y productores aprendieron a moverse dentro de los límites ideológicos. Desarrollaron un lenguaje indirecto, alusivo, capaz de introducir matices sin transgredir abiertamente las normas. Esta dinámica generó una cultura profesional específica,
donde la creatividad no desaparecía, sino que se reconfiguraba. Arenas destaca que muchos profesionales de la televisión oriental se concebían a sí mismos como constructores de una cultura socialista moderna, no meramente como ejecutores de propaganda. Esto explica la calidad técnica y narrativa alcanzada por ciertos programas, así como el fuerte vínculo emocional que una parte de la población mantuvo con la televisión de la RDA incluso después de la reunificación. Un caso relacionado con esta cuestión es la película Bye Bye Lenin, donde un hijo trata de engañar a su madre, socialista contumaz afectada por un largo episodio de coma, haciéndola creer que la RDA no se ha derrumbado y poniendo a su alcance, entre otras artimañas, noticieros manipulados de la DFF. ¡Dejen de golpearle! ¡Mi madre se ha caído! ¡Esa de ahí es mi madre! Su madre ha entrado en coma. No podemos asegurar que vaya a recuperarse. Esta tarde ha caído el muro de Berlín. Mamá seguía durmiendo. Pero es una pena que tu madre no pueda verlo. Tal vez sea mejor así. Todo en lo que ella creía ha desaparecido en unos meses. ¿Me oyes? Es un milagro que su madre haya despertado. Hay que protegerla de cualquier situación que pueda afectarla. ¿Como esto? La cuestión es que no sabe que ha caído el muro. Bien. Hay que tirar todo esto. ¿No hablarás en serio? La habitación tiene que estar tal como ella la dejó. Está igual que como la dejé. ¿Y cómo creías que estaría? ¡Que te lo quite tu madre! Mamá, eres la mejor madre del mundo y todos te queremos. ¿Qué es eso? Es un espejismo. ¿En qué pensarán nuestros camaradas? ¿Qué ha pasado durante esos 8 meses en los que yo dormía? Según el autor, cada noche la televisión organizó el tiempo doméstico, ofreció relatos coherentes sobre el mundo, normalizó la existencia del Estado socialista y construyó una experiencia emocional compartida. Esta función era esencial en un sistema que carecía de competencia política abierta. La legitimidad no podía apoyarse en elecciones plurales, sino en la sensación de estabilidad, pertenencia y sentido. La televisión actuó como una infraestructura simbólica de esa experiencia. En el contexto de la Guerra Fría, este papel adquirió un valor estratégico. La comparación constante con Occidente hacía que la batalla por la percepción de la realidad se librara en el salón de cada hogar. La televisión de la RDA no solo informaba sobre el mundo, lo ordenaba moralmente y lo hacía habitable desde el punto de vista socialista. En la parte final del capítulo analiza el progresivo desgaste del modelo televisivo de la RDA durante la década de 1980 y su derrumbe simbólico en el contexto de 1989. El autor sostiene que la televisión oriental, que durante décadas había funcionado como una infraestructura cotidiana de legitimidad, comenzó a perder eficacia en la medida en que se ampliaba la brecha entre el mundo representado en pantalla y la experiencia real de los ciudadanos. El problema no fue únicamente político, sino cultural. La televisión había construido una normalidad socialista basada en la estabilidad, la previsibilidad y la confianza en las instituciones. Sin embargo, la crisis económica, la falta de reformas profundas y la creciente circulación de información procedente de Occidente erosionaron esa narrativa. La audiencia empezó a percibir la distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana. La televisión occidental jugó aquí un papel decisivo. Mientras que la DFF seguía presentando una imagen controlada y optimista del sistema, los canales de la RFA ofrecían informativos más plurales,
reportajes sobre movimientos sociales, debates políticos y una representación más abierta del conflicto. Para muchos ciudadanos de la RDA, la comparación se volvió insostenible. La televisión estatal ya no podía cumplir su función de mediadora creíble entre el Estado y la sociedad. Arenas subraya que esta pérdida de credibilidad no se produjo de manera abrupta, fue el resultado de un proceso acumulativo en el que la audiencia aprendió a leer la televisión oficial con distancia irónica. El espectador dejó de asumir el discurso televisivo como descripción del mundo y lo reinterpretó como retórica del poder. En términos culturales, esto supuso una ruptura del pacto implícito entre medio y público. El año 1989 representa el punto de inflexión definitivo. A medida que se intensificaban las protestas y se abrían fisuras en el bloque socialista, la televisión de la RDA quedó atrapada entre dos exigencias incompatibles: mantener la línea oficial o reflejar una realidad que ya no podía ocultarse. En los primeros momentos, la DFF intentó minimizar las manifestaciones y sostener la narrativa de estabilidad. Sin embargo, la omnipresencia de la televisión occidental hacía inútil esta estrategia. Los ciudadanos veían en tiempo real lo que ocurría en Leipzig, Berlín o Dresde, a través de canales extranjeros. La televisión estatal quedó así desautorizada como fuente legítima de información. Arenas interpreta este proceso como un colapso simbólico antes que técnico. El sistema mediático no se derrumba porque deje de emitir, sino porque deja de ser creíble. La televisión, que durante décadas había organizado la percepción del mundo, pierde su autoridad interpretativa. En términos de poder cultural, esto equivale a una derrota. Tras la caída del muro, la televisión de la RDA entra en un proceso acelerado de transformación y absorción por el sistema occidental. Muchos de sus profesionales son desplazados, otros se adaptan. Para una parte de la población, este tránsito supone también la desaparición de un universo simbólico familiar. Ramos Arenas señala que la nostalgia posterior por ciertos programas no es contradictoria con el rechazo al régimen. Revela hasta qué punto la televisión había formado parte de la experiencia vital de generaciones enteras. El capítulo concluye con una reflexión de alcance general sobre la relación entre televisión, ideología y poder. La experiencia de la RDA demuestra que la televisión no es un simple canal de propaganda mediática. Es un medio complejo que articula emoción, rutina, entretenimiento y visión del mundo. El autor propone entender la televisión socialista como un dispositivo cultural integral. No solo transmite mensajes políticos, construye formas de vida imaginables, organiza el tiempo y la experiencia doméstica y produce afectos, identificaciones y memorias. Durante décadas, la televisión de la RDA logró sostener una cultura mediática coherente con el proyecto socialista. Lo hizo no tanto mediante consignas, sino creando una cotidianidad simbólica en la que el sistema resultaba habitable. Su fracaso final no invalida este logro. Al contrario, revela la magnitud de la tarea que se asumió. En el marco de la Guerra Fría, la televisión aparece así como un campo decisivo de confrontación cultural. La batalla no se libró únicamente en el plano militar o diplomático, sino en el interior de los hogares, en la experiencia diaria de millones de personas frente a la pantalla. La lección que se desprende del análisis es clara. Los sistemas políticos modernos dependen no solo de estructuras institucionales, sino de infraestructuras simbólicas capaces de producir sentido.
Cuando estas infraestructuras pierden credibilidad, el poder se vacía de fundamento cultural. Desde esta perspectiva, la historia de la televisión de la RDA no es un episodio marginal, sino un laboratorio privilegiado para comprender cómo la ideología se vuelve cotidiana, cómo el entretenimiento puede ser político y cómo la Guerra Fría se combatió noche tras noche en el espacio íntimo del salón familiar. Veamos algún ejemplo práctico. Veamos algunos ejemplos prácticos del lenguaje televisivo que se utilizaba en la RDA. En esta noticia se ve a Erich Honecker agasajado a la manera soviética en una visita oficial por un grupo de mandos militares. Como manda el protocolo, una mujer de la región le ofrece una tarta o un pan especial y Honecker lo prueba complaciente. Todos aplauden la situación como si fuera una acción espontánea. A continuación, se desplazan a un mirador donde se llevan a cabo unas maniobras militares aéreas. Ein Gardistentruppenteil erhielt den Auftrag, im Zusammenwirken mit Panzer, Artillerie und Fliegerkräften den Gegner in seinen Stützpunkten zu vernichten. Los mandos explican al dirigente las características de la acción y manifiestan su satisfacción por los resultados alcanzados. Erdetitel trägt, hat an den Schlachten von Moskau und Stalingrad sowie am Sturm auf Berlin im Großen Vaterländischen Krieg teilgenommen. Die Aufmerksamkeit der Gäste wird dann auf den selbstfahrenden Haubitzen beziehen neue Feuerstellungen für die folgenden Übungshandlungen. Finaliza la noticia con un discurso motivador de Honecker. Ejemplo número 2. Para ilustrar la concepción del entretenimiento, veamos una presentación del programa de variedades con más glamour de la DFF. Y finalmente un anuncio, ejemplo número 3. El anuncio del coche en el que un hombre se afeita dentro del vehículo no es un simple guiño humorístico o una excentricidad visual. En el contexto de la publicidad televisiva de la RDA, transmite un mensaje publicitario muy específico y cargado de significado ideológico. ¿Cuál es el mensaje publicitario? El coche no se presenta solo como un medio de transporte, sino como un hogar móvil. Un espacio multifuncional que satisface necesidades cotidianas más allá de la movilidad. Afeitarse dentro del vehículo, algo insólito en un anuncio occidental típico, simboliza que el automóvil es un símbolo de comodidad y eficiencia total. El coche satisface todas las necesidades prácticas del ciudadano socialista. Se refuerza la noción de racionalidad utilitaria sobre el consumo hedonista. ¿Por qué es significativo en la República Democrática Alemana? En la economía socialista, la disponibilidad de bienes duraderos, como coches familiares, era limitada y altamente regulada. El anuncio no intenta únicamente vender un producto. Pretende normalizar la idea de que la satisfacción plena de necesidades puede darse dentro del sistema socialista, incluso cuando ese vehículo es un símbolo tecnológico moderno. Afeitarse en el coche es una metáfora visual de que el individuo, la tecnología y la vida cotidiana
se fusionan armoniosamente bajo el mismo modelo social, sin dependencia de una cultura de consumo fragmentada como la occidental. En resumen, el mensaje es: consigue este coche y tendrás más que un medio de transporte. Tendrás un espacio completo para tu vida diaria. El socialismo no solo te provee movilidad, sino también comodidad integral. No necesitas bienes separados y competitivos como en Occidente. Aquí todo está integrado y organizado para ti. Ese ingenioso gesto de afeitarse dentro del coche es en realidad una forma visual y simbólica de comunicar eficiencia, suficiencia y la promesa de una vida cotidiana resuelta dentro del sistema. Bien, amigos y amigas, vamos a visitar algunos de estos lugares. Todo el viaje va a estar centrado en Alemania del Este y principalmente en su capital, Berlín. Que como se puede ver en esta imagen, pues utiliza un símbolo televisivo, que es esa gran torre de la que luego hablaremos y visitaremos. El edificio histórico donde estuvo la sede del Deutsche Fernsehfunk en Berlín, Adlershof, pervive como parte del complejo mediático del barrio y actualmente acoge a empresas del sector audiovisual. Vamos a verlo. Este Berlin Studio es el que está ocupando actualmente esta sede, que fue anteriormente la DFF o Deutsche Fernsehfunk. Actualmente podemos encontrar, pues, en este entorno histórico una empresa que se llama German Film and Television Academy de Berlín, que es una sociedad privada y que ahora dispone allí de un centro de formación audiovisual. Otra empresa es TV Synchron, una empresa de postproducción y sincronización, ubicada cerca del edificio histórico y también ligado al legado mediático de la RDA, y Hangar Studio, otro estudio audiovisual. El área de Adlershof fue el núcleo del antiguo centro de televisión estatal. Hoy es un gran parque tecnológico y mediático donde muchas de las estructuras originales del Fernsehzentrum se han rehabilitado o reutilizado para actividades audiovisuales. Aquí podemos ver también unas obras donde se puede ver al fondo una antena que yo deduzco que puede ser una reliquia, porque está en un lugar descampado, una reliquia de esta Deutsche Fernsehfunk. Lo siguiente que vamos a ver es esta empresa de Estudio Berlín, ya la hemos visto, el museo de la RDA. O Deutsche Demokratische Republik Museum. Es muy interactivo, tiene secciones dedicadas a los medios de comunicación, con televisores originales, programación típica y explicación del papel propagandístico de la televisión estatal. Se encuentra en un distrito federal de la antaño Berlín Oriental, justo sobre el río Spree, al otro lado de la Catedral de Berlín. Y el museo trata en sus exhibiciones de la vida diaria en la Alemania Oriental en los años de la Guerra Fría, considerándose en la actualidad uno de los museos más importantes de la capital. Vamos a ver algunas imágenes del interior. Aquí se ve
la recreación de un piso modelo WBS70 Plattenbau, que en alemán significa con forjados prefabricados, o sea, una casa prefabricada, digamos. Es una casa, un piso de 5 habitaciones lleno de objetos típicos. La entrada al museo se hace también a la altura, hay un muelle a la altura del río Spree. Este es otro pasillo. Aparecen varios ciclomotores. Este podría ser uno del tipo Simpson Schwalbe, que estaba fabricado en la RDA. Esta es una celda. Se puede ver pues, que no tiene apenas luz, simplemente un ventanuco que entra por arriba, pero dispone de la cama, un par de mobiliario, un objeto que puede ser de almacenamiento y otro que parece un banco, un lavabo y una taza, un retrete. Esta es otro espacio donde figura la imagen de Erich Honecker y una máquina de escribir Made in RDA. De los muchos objetos que se fabricaron estaban las máquinas de escribir. Aquí se puede ver cómo atraca el barco, que permite a los visitantes directamente acceder al museo, aunque también se puede acceder por la calle. Más detalles del piso. Lo que podría ser un salón principal y como una especie de jardín de infancia o una sala de infantes para que jueguen los niños pequeños. Este sería un Volvo 264 TE que servía de coche oficial de los ministros de la República Democrática Alemana. Una vista de un ventanal, de una terracita. Diferentes tipos de cámaras fotográficas y productos fotográficos, todo ello Made in RDA. Otro ciclómetro. Una visita a una farmacia de Berlín Este y detalle de una caja registradora hecha también en la República Democrática. Otro ciclomotor. Una habitación con literas y productos típicos de la RDA, como los que salen, pues por ejemplo, en la película Bye Bye Lenin, que es una película interesante para recoger cómo se vivía en la antigua República Democrática. Luego está el Museo de la Comunicación. Este museo cubre la historia de los medios en Alemania, incluida la radiodifusión en el este, y permite comparar modelos occidentales y socialistas. Permite ver la televisión de la RDA no solo como propaganda, sino como parte de un sistema completo de comunicación estatal, a diferencia del museo anterior, que se centra en la experiencia cotidiana, o del museo de Stasi, del que ya hablé en otro episodio, que aborda el control político. Este museo trabaja en un nivel más estructural, cómo se organiza, regula y legitima un sistema mediático. Concretamente aporta 3 cosas clave.
La comparación este-oeste, que muestra en paralelo el desarrollo de la radio y la televisión en la Alemania occidental y oriental. Esto es fundamental para entender qué hacía comunista a la televisión de la RDA. No tanto la tecnología, sino el modelo institucional, que era un medio único, estatal, sin mercado y subordinado al partido. La arquitectura del sistema mediático pues explica cómo funcionaban las cadenas de comunicación, quién decidía la programación, qué papel tenía el Estado, cómo se formaban los profesionales y qué margen real de autonomía existía. Es decir, ves la televisión como aparato administrativo e ideológico, no solo como contenido. Y la televisión dentro de la historia larga de la comunicación. Inserta la televisión, la Deutsche Fernsehfunk, en una genealogía que va del telégrafo al Internet. Y esto ayuda a comprender que el socialismo no inventa la televisión, sino que se reapropia de un medio moderno para un proyecto político específico. Ahora alberga también pues, exposiciones más modernas sobre robots y cosas así, de interés actual. Luego tendríamos que hacer una visita a Alexanderplatz, pero más concretamente a la torre. La torre de comunicaciones, esta torre emblemática que hemos visto antes, está ubicada en el centro de Berlín, en la Alexanderplatz. Aquí estaría, para que nos hagamos una idea. Vamos a ver. Sí. En esta parte central de Berlín. Es una torre de radiodifusión, un punto de referencia muy conocido, que fue construida en 1969 y su imagen fue usada desde entonces por el gobierno de la RDA como un símbolo del Berlín Oriental. Con más de 1 millón de visitantes al año, constituye hoy en día una de las 10 atracciones más valoradas de Alemania. La torre, de estilo internacional, fue erigida por la Deutsche Post, el servicio de telecomunicaciones estatal, en el histórico barrio de Mitte. Y destaca, pues, junto con otros monumentos como la Puerta de Brandeburgo, la Columna de la Victoria, el edificio del Parlamento. Ese. Tiene un mirador con un bar a 203 metros de altura y cuenta con un restaurante. Las vistas, como pueden imaginar, pues son muy intensas. Tras la reunificación, la torre pasó a ser un símbolo nacional político, a un símbolo comunitario del Berlín reunificado. Gracias a su lenguaje de formas universal y atemporal, pues ha adquirido un carácter emblemático, creciente y se identifica con Berlín y con Alemania. La torre recibió el estatus de monumento en 1979 y se mantuvo como tal tras la reunificación. No debe confundirse con otra torre anterior, que es la torre de radio, que no vamos a visitar ahora.
Potsdam-Babelsberg es esta zona que está pues, muy identificada con todo lo que tiene que ver con la producción cinematográfica y con todo lo que tiene que ver pues, con los medios audiovisuales. Vamos a visitar, hay incluso una universidad. Y dentro del conjunto del estudio, los estudios Babelsberg, pues hay un parque temático. Y es que entrar en el Film Park de Babelsberg es cruzar una frontera invisible entre la vida cotidiana y el mundo del cine. Las primeras imágenes nos reciben con la gran puerta del parque, coronada por su nombre en letras rojas y custodiada por un león monumental. No es un simple adorno, es un guardián simbólico, una promesa de espectáculo. Aquí en Potsdam, a pocos kilómetros de Berlín, el cine alemán lleva más de un siglo fabricando sueños. Bajo el arco de entrada, el visitante se convierte en espectador activo. Cada paso recuerda que Babelsberg no es un parque cualquiera, sino la extensión lúdica de los estudios cinematográficos más antiguos de Europa. El león reaparece, imponente, como si marcara el ritmo de este recorrido. Estamos entrando en territorio de ficción. La siguiente parada nos lleva a una pequeña casa azul, elevada, sobre ruedas, como salida de un cuento improvisado. Es la clase de decorado que enseña cómo el cine convierte lo simple en memorable. Muy cerca, un jardín oriental, con fuente y cúpula blanca, nos transporta a un exotismo construido, demostrando que viajar en el cine es ante todo una cuestión de escenografía. De pronto, el tono cambia. Un gran escenario industrial estalla en fuego. Explosiones controladas, estructuras metálicas, humo. Aquí el parque revela uno de sus secretos mejor guardados. La acción no es caos, sino coreografía. Cada llamarada está medida, cada derrumbe ensayado. El cine de aventuras nace del cálculo. La ruta continúa con figuras gigantescas y coloridas pensadas para los más pequeños. Y entonces, de repente, un viejo tren que parece detenido en mitad de una película. Todo invita a tocar, a imaginar, a comprender que los objetos también actúan. Una escultura de piedra primitiva y solemne recuerda que el cine bebe tanto del mito como de la técnica. Y para nuestra sorpresa aparece King Kong, gigante, oscuro, amenazante. Domina su espacio como lo hizo en la pantalla. No importa que sepamos que es un decorado, la emoción persiste. Más adelante, una calle del oeste americano, que recrea el imaginario del western, fachadas de sheriff, saloon y hotel. Nos recuerdan que incluso los paisajes más lejanos pueden levantarse en Europa con madera, pintura y luz. Una casa de cuento, con tejado puntiagudo y aire de fábula. Nos devuelve al territorio de la infancia. Cerca de esta, una figura de Yoda. Conecta con generaciones enteras, con la fantasía moderna de la Guerra de las Galaxias. El cine es eso, un idioma compartido entre edades. El gran escenario de acción reaparece, esta vez con grúas, torres y chorros de fuego
ante un público real. Aquí el espectador descubre cómo se fabrica la adrenalina. No hay magia sin mecánica. La ruta se suaviza con el Sandmännchen, literalmente en alemán el hombrecito de la arena, que era una famosa serie de televisión alemana para niños. Está basada en el sujeto del Sandmann, literalmente hombre de arena, figura de cuento que arroja arena mágica a los ojos de los niños para que se duerman. Los episodios se han emitido desde 1959 diariamente en varios canales de televisión alemana, sobre las 6 o 7 de la tarde, y se supone ser cuentos para dormir. Un personaje que destaca por su ingenuidad. Y también vemos un decorado rural europeo. Casas de piedra, puentes, molinos. Es el cine histórico, el que reconstruye épocas y lugares perdidos. Finalmente, una estatua clásica cierra el recorrido. Inmóvil, solemne, parece recordarnos que el cine, incluso en su forma más lúdica, es heredero de una tradición artística antigua. El Filmpark de Babelsberg no solo entretiene, enseña a mirar. Cada imagen revela que el cine no es solo pantalla, sino espacio, materia y oficio. Aquí la ilusión se vuelve visible. El estudio Babelsberg es realmente uno de los más antiguos del mundo, que ya desde los primeros años dio pie al cine expresionista alemán. Y es uno de los más grandes, o el más grande de Europa. Ahora saldremos de Berlín y nos iremos a Leipzig. Para visitar el Forum of Contemporary History de Leipzig. Y es que visitar el Forum of Contemporary History de Leipzig es adentrarse en la experiencia cotidiana de Alemania durante el siglo XX, con especial atención a la vida en la antigua República Democrática. No se limita a narrar grandes acontecimientos políticos, reconstruye cómo se vivieron en las calles, en las casas, en las escuelas y en los medios de comunicación. Aquí la historia no se contempla desde arriba, sino desde dentro. El recorrido combina objetos originales, espacios recreados, documentos, fotografías y material audiovisual para mostrar cómo era crecer, trabajar, informarse y pensar en un Estado socialista. La televisión, la propaganda, la vigilancia, las aspiraciones personales y las contradicciones del sistema aparecen integradas en escenas reconocibles. Una sala de estar, una tienda, una manifestación, una oficina. El visitante no observa un pasado abstracto, sino un mundo concreto, humano. Y es que Leipzig fue uno de los focos decisivos de las protestas que llevaron al final de la RDA en 1989. Y el museo refleja ese papel con especial sensibilidad. El Fórum invita a comprender cómo una sociedad entera pudo transformarse desde dentro. No es un lugar para juzgar con simplismo, sino para entender. Y en esa comprensión reside su verdadero valor.
todos los países exsoviéticos han vivido un proceso de descomunistización o de descomunización, que se refiere al proceso de desmantelamiento de los legados de los estados comunistas, la cultura y la psicología en esos estados. Aquí vamos a ver unas imágenes propias de la Deutsche Fernsehfunk para ilustrar esto. A veces se llama limpieza política. El término se aplica más comúnmente a los países del bloque del Este y a los estados postsoviéticos, para describir una serie de cambios legales y sociales durante sus periodos de poscomunismo. En algunos estados la clausura incluye la prohibición de los símbolos comunistas. Al compartir rasgos comunes, los procesos de descomunización se han ejecutado de manera diferente en los diferentes estados. Este es el último edificio utilizado por la DFF. Y con esto terminamos nuestra visita a estos lugares de la Deutsche Fernsehfunk. Volvemos otra vez a Berlín para ver esa antena que habíamos visto al principio, prácticamente cubierta por los árboles que la circundan, pero que permiten ver un pasado industrial, un pasado comunicativo, un pasado político que aparentemente los árboles pretenden tapar. Y nada más, amigos y amigas. Esto ha sido todo para exponer este artículo centrado en la televisión y estudiando con más detalle el caso de la DFF. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Hasta pronto.